Listo. Profesor. Empezamos el curso. De acá no paramos. Muy bien. Bueno, vamos a ver la antiderivada, que no es otra cosa que lo que ya define la integral indefinida. Vamos a ver algunas aplicaciones de lo que es la integral indefinida, ¿no? Algunos problemas. Y bueno, las referencias que pueden, en tu caso ya le había mencionado, en tu caso, de repente por ahí una referencia más que pueden usar. Muy bien. Dicho eso, vamos a empezar por la siguiente definición que nos dice las siguientes características. En primer lugar, no olvidar que esta es una función que siempre va a ir de lo real hacia lo real. Es una función real de variable real, porque toma elementos en x y nos lleva a f de x. Entonces, por eso que esta función se llama funciones. Funciones reales de variable real, ¿no? De variable real. ¿No? Entonces toma ese nombre porque toma elementos en los reales y lo lleva hacia los reales. Por eso funciones reales de variable real. Muy bien, entonces básicamente esto está dimensionado sobre el plano cartesiano, ¿no? Ustedes conocen muy bien, está dimensionado sobre el plano cartesiano. Tenemos X, tenemos y cada gráfica que surja siempre va a estar en función ¿de quién? De f de x. Y todo esto de acá es el plano cartesiano de R2, ¿no? Si queremos ver esta gráfica, cada elemento que tomemos acá debe estar ¿no? Su regla de correspondencia debe estar en Y. Muy bien, entonces, si empezamos por esta definición, sea el intervalo I, ¿no? Un intervalo abierto, ¿no? O sea, es un intervalo, eh, puede ser abierto, puede ser cerrado. Normalmente, ya cuando veamos integral definida, obviamente ese intervalo puede ser básicamente cerrado. En este caso consideremos simplemente un intervalo donde se define la función f del intervalo i hacia r, una función. Diremos que una función f mayúscula, es una antiderivada de esta f, que ya lo había mencionado el día de ayer. En el intervalo i, sí, solo sí, ocurre esto, ¿no? Que está ocurriendo que la derivada, la antiderivada, ¿no? Por solo hecho de decir antiderivada, al derivar esa función es exactamente la función f minúscula, ¿no? F minúscula. Y todo esto debe ocurrir para todo elemento en el intervalo, ¿no? Eso ocurre, que esta función acá es justamente igual a f de x para todo elemento que pertenece al intervalo, ¿no? Entonces, cualquier valor que sea invariante en el intervalo, esta igualdad se da. Esta igualdad se da, ¿no? O sea, un intervalo puede ser cerrado, puede ser semiabierto, en fin. Entonces, esto de acá, este f nos está identificando qué cosa, que es la antiderivada de la función f. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos acá. Una antiderivada de la función, por ejemplo, la función coseno, en x, por ejemplo, que sea de 0 a 2pi en el intervalo abierto, es la función seno, ¿no? La función seno sería la antiderivada. Al derivar esta función nos lleva justamente a la derivada a la función coseno. Y se puede evidenciar acá, ¿no? Podemos hacer esto. Entonces, este f que está representando la función seno no es otra cosa que la antiderivada de la función coseno, ¿no? Siempre en un determinado dominio, en este caso en el intervalo de 0 a 2. Podemos ver otra función g, una función g que tenemos definida de esta forma, seno de x más 2020, que puede estar en el intervalo de 0, también satisface, ¿no? También satisface, que viene a ser justamente la antiderivada de la función coseno, ¿no? Para un determinado dominio, ¿no? Entonces, la idea es básica, ¿no? Que cada vez vamos a tener una determinada función real, ¿no? Una determinada función real, y siempre va a tener su antiderivada, ¿no? Siempre va a tener su antiderivada. Es decir, cada vez que tengas una función que va de R a R, definida por
por determinada regla de correspondencia, esta necesariamente tendrá una antiderivada, que en efecto también estaría yendo de R a R, ¿no? Obviamente de repente el tema del intervalo, ¿no? O el dominio por ahí puede variar, pero siempre vas a tener esta función que va de R hacia R. ¿De acuerdo? Sigamos. Un teorema nos dice, si f es una antiderivada de la función f sobre un intervalo, entonces la función g, definida en este caso de esa forma, g de x, f de x más c, es una antiderivada de f sobre el intervalo donde c es una constante, ¿no? Donde c es una constante. Entonces, si quieres hacer en cierta forma una viabilidad ¿no? De cómo corroborar eso, podríamos decir esto, ¿no? Si f es antiderivada de la función f sobre el intervalo i, entonces ya ocurre esto. Eso por la propia definición que hemos visto hace un momento, ¿no? Además, si g, ¿no? Si g está dado de esta forma, ¿no? Que es diferenciable, ¿no? Dice que de acá es diferenciable, derivable, luego esta g no es otra cosa que la propia f, ¿no? Para todo el intervalo, ¿no? Por lo tanto, g es una antiderivada de la función f sobre i. Es cuestión de establecer, ¿no? De establecer la definición bien clara de lo que es la antiderivada. ¿Bien? Bueno, ya vimos el día de ayer, vimos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de antiderivada. Por ejemplo, acá podemos ver esta función, la función cuadrática. Como ven, esto de acá está de esta forma, y queremos determinar su antiderivada, y eso estaría dado de esta forma, ¿no? De esta forma, ¿no? Y bueno, como le dije, esta constante puede variar, esa constante que está acá puede variar, esa constante necesariamente es real, ¿no? Pertenece a los reales, entonces puede variar en este caso esa constante. Acá puede ser 0, como pueden ver, acá no aparece, acá sería 0, por acá sería menos 1, 1, y así, ¿no? Entonces estas funciones van a ir cambiando, ¿no? Van a ir cambiando a medida que se va dando, ¿no? Se va dando así, puede ser así, así, ¿no? Pues geométricamente eso sería, ¿no? A medida que varías este C real, eso sería geométricamente las antiderivadas de la función cuadrática, ¿no? De la función cuadrática. ¿De acuerdo? Vamos. Entonces, no se olviden, analíticamente se da esto y geométricamente se da como curvas en el plano cartesiano de R2. Digamos. Bien, teniendo claro lo que es la antiderivada, ya podemos atrevernos a definir lo que es la integral indefinida, ¿no? Considerando una función real, dividida en un determinado intervalo, dentro de los reales, es una función, y f la antiderivada de f en este intervalo, la integral indefinida, o llamada también antiderivada general de f, denotada por esta expresión, se define de esta manera, ¿no? Se define de esta manera. Yo hago la integral de esta función y justamente me da una función f que va a depender de x más una constante. Y esto sería justamente la definición de lo que es la integral indefinida. Entonces el resultado de una integral indefinida no es otra cosa que un conjunto de elementos que vienen a ser, ¿qué cosa? Antiderivadas de la función integrando, ¿no? No se olviden, este es el factor integrando, este es el factor integrando. Entonces, ¿esto qué cosa viene a hacer? Ese conjunto de funciones que son antiderivadas del factor integrando, ¿no? Del factor integrando. Donde C, de hecho, es una constante real. ¿De acuerdo? Muy bien, ya una vez que hemos definido lo que es ya la integral definida, que es un conjunto, ¿no? Su resultado es un conjunto de antiderivadas, podemos proponer de repente un ejemplo de una manera un poquito más ya general. ¿Qué pasaría si yo tengo la función x elevado a la n, donde n sea diferente de -1 y x sea un real, ¿no? Un real.
Entonces, si yo quiero determinar la antiderivada de esa función, entonces la antiderivada vendría a ser dado por esto, ¿no? Es una antiderivada de esta función x, ¿no? Sería una antiderivada. Y justamente cuando derivamos esta función, ¿no? Cuando derivamos esta función f mayúscula que está ahí, nos daría la propia función, ¿no? Esto que está acá. Entonces, eso nos lleva, ¿no? Que en la integral indefinida de esta función, no es otra cosa que esto ya se transforma en una propiedad, ¿no? Que cada vez que tenga, ¿no? Una función de esa forma, de esa naturaleza, f de x, que tenga esta forma x al cuadrado, por ejemplo, inmediatamente yo al integrar esta expresión, ya sé que en forma general estaría mi antiderivada, estaría dado por esto, ¿no? Que vendría a ser x elevado a la n, en este caso el n está haciendo el papel de 2, entonces acá sería x al cubo sobre 3 más una constante, ¿no? Entonces cada vez que hablemos de integral indefinida, siempre va a estar acompañado de una constante, ¿no? Necesariamente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque justamente una función tiene infinitas antiderivadas, infinitas, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Va muy bien. Está bien, profe. Listo. Por ejemplo, acá tenemos esta función, yo quiero hallar su antiderivada, es decir, ya mediante la integral indefinida, puedo hacer. Entonces, tengo esta función que está acá, ¿no? Esto vendría a ser la antiderivada de la función, en cualquier intervalo que no contenga el cero. Obviamente, la función que no, ¿por qué? Porque el cero no está definido. Eso lo vamos a ver más adelante, con más precisión, cuando ya damos integral definida. Es muy importante considerar, en cierta forma, el dominio de la función para poder ver si esa función es integrable o no. Muy bien, entonces, esa función f, ¿no? Su antiderivada, ¿no? En este caso, ¿no? Esa función f que es menos 1 sobre x, la antiderivada vendría a ser de esta función x al cuadrado, ¿no? Y podemos usar esto de acá, mediante la definición de lo que es ya integral definida, que esto lo podemos expresar fácilmente como x elevado a la menos 2 diferencial de x. Entonces acá me va a dar justamente esa función más un c. Y esta función tiene que ser la anterior. Entonces acá que nos da, usando la regla anterior, que este está haciendo el papel de n, entonces tendría que ser n más 1, entonces sería menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más la constante c. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que x elevado a la, ¿no? Elevado a la menos 1 sobre menos 1. Y esto más c. ¿Y esto qué vendría a ser? Justamente la antiderivada. Ese f de x que nos lleva al final, que es menos 1 sobre x más c. Ahí está, ¿no? Justamente lo que nos decía arriba, que esta es la antiderivada de la función f de x, que es igual a 1 sobre x cuadrado. Bueno, muy bien. Bueno, una observación que nos dice lo siguiente. Dice, no siempre es posible encontrar una antiderivada, antiderivadas elementales de una función, ¿no? No siempre. Por ejemplo, si tenemos esta función, la función exponencial, no existe ninguna función elemental f de x de tal manera que ocurra esto. No se puede, ¿no? Entonces, si queremos ver acá mediante la integral indefinida, sería la integral de elevado a la menos x diferencial de x. Entonces acá no es posible establecer este equivalente, no es posible. Entonces se va a encontrar con este tipo de funciones que no se viabiliza, ¿no? Se viabiliza la antiderivada, no es posible, ¿no? No es posible hacer eso. Bueno, entonces ya para este tipo de casos, que ya se ve con más precisión cuando ya vemos integrales indefinidas, en integrales definidas, donde ya está definido el intervalo, supongamos por ejemplo de acá de 0 a 1, para este tipo ya
de integrales, a esto ya se hace aproximaciones, por medio de aproximaciones. Y eso se trabaja por medio de aproximaciones. Hay métodos que esa integral, que no se puede hacer de manera directa, se puede hacer mediante aproximaciones, ¿no? Eso ya veremos cuando se vea el tema de integral definida, ¿no? Integral definida. Bueno, algunas propiedades, algunos teoremas que podemos, en tu caso, tener acá. Por ejemplo, dice, sea ahí un subconjunto de R, ¿no? Es un conjunto de los reales, y consideremos que la función f está definida de ese intervalo hacia los reales y también la función de ese intervalo hacia los reales. Y consideremos dos funciones que sean las antiderivadas de f y g respectivamente. Entonces, dice que esta suma será la antiderivada de la función f más g, ¿no? Entonces, en forma independiente, estas son antiderivadas y como suma también serían antiderivadas. Entonces, lo que trata de decir que cada vez que integren estas dos funciones de manera de suma, me va a dar la antiderivada sería el f de x más el g de x más un c. Y esto debe ser para todo elemento de C, ¿no? Donde C siempre va a ser una constante real, ¿no? Una constante real. En realidad, esto de acá no es otra cosa que se transforma en la propiedad de la integral, que es f de x, en este caso sería f de x, diferencial de x, más ya por la propiedad integral de g de x por diferencial. ¿No? Y cada una de ellas me va a arrojar justamente un antiderivado, ¿no? Entonces eso es lo que en realidad trata de esquematizar en este teorema. ¿De acuerdo? Como una distributiva sería. Exacto, ¿no? Que por ejemplo yo puedo tener esta función, por ejemplo f de x, bueno, vamos a ver una función más, la función f, trato de despejar acá, usamos la función f, que sea un x al cuadrado más, por ejemplo, bueno, a la x, por ejemplo, ¿no? Donde sería una y esta sería la otra función, ¿no? Entonces integramos x al cuadrado más c a la x, y esto diferencial de x, y esto no es otra cosa que la integral de x al cuadrado diferencial de x más la integral de e a la x diferencial de x, ¿no? Por lo tanto, acá sería x al cubo sobre 3, ¿no? Usando lo que está en la propiedad que usamos más arriba, y esto sería e a la x, ¿no? Y esto sería la antiderivada de esa función. ¿Sí? Algunas otras propiedades que podamos tener. Bueno, esta en realidad la prueba de esta se puede ver de esta forma, ¿no? Estas son las antiderivadas f respectivamente sobre el intervalo. Entonces podemos hacer esto, ¿no? Y de acá podemos usar acá, en todo caso el x, en realidad acá está como suma, ingresamos el x, ¿no? Cada una, y al final nos queda esto, ¿no? Es decir, esto de acá no es otra cosa que f más g en x, ¿no? Cosa que corroborar eso. Es elemental eso, simplemente distribuye y ya está. Muy bien. ¿No? O que es lo mismo que esto, ¿no? Cabe relevar eso, ¿no? Se lo distribuye y viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Muy bien, jóvenes. Algunas propiedades que se van, en este caso, más que teoremas, son unas propiedades que tenemos que cada vez que tengan una constante, ¿no? Una constante acompañando a la función, esa constante no va a interferir, ¿no? No va a interferir en todo caso en la antiderivada, ¿no? Es decir, esto fácilmente puedo decir que acá sería k, la integral de f de x diferencial de x, ¿no? Y ahí me sale, ¿no? El k está acá, y toda esta expresión lo que me está saliendo la antiderivada. Y la constante siempre vamos a considerar una constante c en todo el proceso, ¿no? Siempre va a estar acompañada de una constante c, siempre, ¿no? Siempre. Por ejemplo, puedo decir esto, ¿no? Imagínense la integral. Si consideramos f de x igual a 2 x o mejor así, a ver. Por ejemplo, yo puedo decir la siguiente función, para precisar, sería 2 sobre x, por ejemplo. Entonces yo quiero hallar la antiderivada de esta función.
¿no? Entonces yo simplemente hago la integral de 2 sobre x, ¿no? Por ejemplo, diferencial de x, ¿no? Entonces, si quiero hacer esto de acá, ¿no? El 2 sale y me va a quedar la integral de diferencial de x sobre x. Y bueno, tendría que hallar la antiderivada de esto, ¿no? Es decir, ¿qué función? Porque la función acá está haciendo esto 2 sobre x. ¿Qué función? ¿No? Me da que al derivarlo me da exactamente 1 sobre x. Bueno, pues acá, por ejemplo, clásico logaritmo neperiano de x más una constante. Porque al derivar esta expresión que está acá, me debe dar exactamente la que está. Esto, ya está. Es un ejemplo ahí para el tema de la... Esa constante puede salir, ¿no? Puede salir con toda facilidad fuera del factor integral. Bueno. Muy bien, entonces es importante, como ya les dije el día de ayer, que tenga su tabla. Entonces ahí pueden, en todo caso, guiarse o ayudarse de las antiderivadas de las funciones, ¿no? Pueden ayudarse de las reglas de derivadas, ¿no? Integrales, para que les quede claro eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si pueden ver esto, la función, acá esto vendría a ser la antiderivada f de x más c. Entonces la función, como pueden ver allá, la función f de x no es otra cosa que x, ¿no? La función sería derivada de x, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál sería? Acá la función sería 1, ¿no? Ahí hay que tener bien claro qué función está actuando. Acá tendría que ser 1, ¿no? Va a ser 1. Cada vez que tengan esto de acá, donde acá la expresión va a ser una constante, que va a ser 1. ¿No? Entonces, al derivar esto de acá, necesariamente debe darme lo que está justo, por eso está considerándose 1 acá, ¿no? Acá, ¿no? ¿Cuál va a ser la antiderivada? Vendría a ser esto, ¿no? Que al derivar esa función me da esto, ¿no? Y ahí está acá. Igualito, lo que acabamos de ver hace un momento. Este viene a ser, ¿no? Esto viene a ser la antiderivada y al derivar la función sería esto, y eso está acá, ¿no? Entonces todo esto son las antiderivadas que estamos considerando para esos 3 casos, ¿no? Para esos 3 casos. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, el tema de las funciones trigonométricas, hay que eso ahí tenerlo al revés y al derecho, porque cuando se haga integrales, ya integrales muy complejas, donde ya estas integrales se vuelven básicas de usar, así que esto tienen que tenerlo bien claro, las 6 funciones trigonométricas, ¿no? Las 6 funciones. En el caso de la función coseno, ¿no? A diferencia de la derivada que te da, su antiderivada viene a ser la función c. ¿No? Acá viene a ser la derivada del seno, sale coseno. Entonces acá, esto es, ¿no? Esta es la función, entonces su antiderivada será c, ¿no? Porque al derivar esta expresión de acá debe darme, no se olviden, debe darme esto. Debe darme. Bueno, acá igual, ¿no? ¿Qué pasa con la función seno? A diferencia de ¿no? Cuando ven derivadas, ¿no? Acá, esta es la antiderivada al derivar, justamente debe darme, ¿qué cosa? Debe darme exactamente esto de acá. Debe darme. Que derivamos esto, menos con el menos se hace más y se convierte en c. Igual acá. Este de acá es la antiderivada, entonces derivando debe darme esta expresión. Por acá también. ¿No? Derivando toda esta expresión, al derivar me da exactamente la cosecante al cuadrado, ¿no? La cosecante. Entonces estos son básicos, ¿no? Deben manejarse de manera básica. Igual acá, ¿no? Si este de acá, todo esto de acá es la antiderivada, pues esto debe ser la función. Entonces, cada vez que tengan las integrales de estas funciones, inmediatamente ya pueden eh, reconocer, ¿no? Qué tipo de función trigonométrica están actuando y de ahí saber cuál es exactamente su antiderivada.
¿no? Entonces ahí tienen las 6 funciones trigonométricas, que claro, eso, ¿no? Cada vez que tenga la integral de coseno, va a ser seno. Tenga la integral de seno, va a ser menos coseno. De secante cuadrado va a ser tangente. De cosecante menos cotangente. De secante por tangente, secante. Y finalmente de cosecante, ¿no? Cotangente va a ser menos cosecante, ¿no? Entonces son integrales básicas, ¿no? ¿No? Referidas a lo que es eh, las funciones trigonométricas que ustedes conocen, ¿no? Bueno, muy bien. Sigamos. Vamos a ver. También tenemos el tema de las inversas, ¿no? El tema de las inversas, cada vez que ustedes tengan una integral, ¿no? ¿No? Representada por esta función, no es otra cosa que su antiderivada viene a ser, ¿qué cosa? La función arcoseno. ¿No? La derivada de la función arcoseno me da exactamente la expresión que está acá. Ahí está. Ahí está. Por el arcotangente. Cada vez que yo derivo esta expresión de acá, ahí está, ¿no? Estoy derivando esto de acá, justamente esa expresión se encuentra. Ahí está. La arcosecante igual, acá. Esta expresión debe aparecer justamente acá. Y eso no es otra cosa que el arcosecante de valor absoluto de x más c. ¿No? Más c. Bien, entonces ahí serían las 3 primeras. Me parece que por acá están las demás. ¿Sí? Sobre todo estas, arcoseno, arcotangente y arcocosecante. ¿No? Creo que son las básicas porque las otras simplemente cambian de signo. Al final, acá me parece que para esto simplemente cambia, el otro va a ser menos acá para el arcoseno, para el arcocoseno, perdón, para la arcotangente y el arcocotangente va a ser menos, solamente cambia de signo, nada. ¿Sí? Por ejemplo, podemos viabilizar la siguiente integral, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos la siguiente integral, o perdón, la siguiente función, f de x, sea igual, por ejemplo, sea igual a ver, veamos, sea igual a, para que vean, por ejemplo, que sea x al cubo, ajá, por acá, x al cubo, un poco menos, que sea x nada más, por ejemplo, que sea x, por ejemplo, sea x sobre la raíz de 1 menos x a la cuarta, por ejemplo, ¿no? Sé esta función, ¿no? Sé esta función y yo quiero hallar su antiderivada, ¿no? Sé esa función. Yo quiero integrar eso ahí, ¿no? Yo quiero integrar esta función. Entonces tendría que integrar la integral de x diferencial de x acá sobre la raíz de 1 menos x a la cuarta. Entonces establecer esto no es tan directo, ¿no? No es tan directo. Tengo que ver de qué manera le doy forma. Y una manera de darle forma a esto es haciendo justamente un cambio variable que ya le había mencionado. Por ejemplo, acá yo puedo poner que u es igual a x al cuadrado. Entonces, como acá dentro del radical tengo un x a la cuarta, yo lo puedo expresar esto como x, diferencial de x, sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Vamos a ponerlo acá. Pongámoslo de esta manera. X al cuadrado y esto al cuadrado. Pues al hacer un cambio de variable, lo que me va a quedar, ¿no? Si yo estoy poniendo u igual a x al cuadrado, entonces yo tengo que diferencial de u es igual a 2x diferencial de x. Me va a quedar esto. Entonces de acá me va a quedar que diferencial de u sobre 2 es igual a x diferencial de x.
Entonces todo esto que acabo de mencionar acá lo transformo en la nueva integral, ¿no? Lo llevo al integral y ¿qué me va a quedar? Arriba tengo x diferencial de x. Pero x diferencial de x no es otra cosa que diferencial de u sobre 2. Sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado, ¿no? Porque esto me está representando 1 al cuadrado. Entonces esto se transforma en un medio, porque acá hay un medio, la integral de diferencial de u sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. Y esta integral sí es conocida. Pues es la que tienen arriba, miren. Tienen justo la que tienen acá. Eso no es otra cosa que arcoseno de x. En todo caso, en este caso sería un medio de arcoseno de ¿quién? De u, más una constante. Y esto vendría a ser la anterior. Considerando que el u viene a ser ¿qué cosa? El u igual a x cuadrado. Entonces acá tendría que quedar un medio de arcoseno de x al cuadrado, más una constante. Bueno, como se dan cuenta, el manejo acá, de estas de acá básicas, permite, ¿no? En cierta forma, ciertos problemas, ¿no? Llevarles, darles la forma correspondiente e inmediatamente pueden inferir la integral que corresponde, ¿no? Bien, jóvenes. Hasta acá todo claro, jóvenes. ¿Alguna duda? Profe, en la función de arriba, abajo también podías haber separado con diferencias de cuadrado. Acá, Ah, desde el comienzo. Sí. ya lo puedes separar, ¿cómo dices? Abajo, el 1 menos x a la cuarta, en diferencia de cuadrado. Ah, no, no vas a llegar a nada porque al final tú necesitas que si tú haces diferencia de cuadrados, solamente te vas a quedar con una parte y la otra integral tendrías que hacerlo por separado. Entonces eso no va a suceder, ¿no? Porque abajo tendrías Claro, raíz de 1 menos x al cuadrado multiplicado por la raíz de 1 más x al cuadrado. Y obviamente no hay integrales, no es propiedad hacer esto, ¿no? Es decir, ¿a qué yo me refiero, no? Tú no puedes decir esto, ¿no? Si yo tengo la integral de f de x por g de x, diferencial de x, por ejemplo, yo no podría decir que es la integral de f de x, diferencial de x, multiplicado por la integral de g de x, diferencial de x. Esto de acá no es cierto. Esto no es cierto. Es totalmente falso. Entonces tendrías que, si quieres hacer lo que tú más o menos estás pensando, tendrías que hacer eso. Y esto de acá no se cumple, no se da. Entonces, obviamente, tienes que trabajarlo solamente todo el factor, tienes que trabajarlo de una manera unificada. No hay otra forma. ¿De acuerdo? ya, profe, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, vamos viendo acá lo que sigue. Por ejemplo, acá tenemos que sea la función, acá en este caso vemos que la función f de x está haciendo como b a la x, ¿no? B a la x. Entonces, cada vez que tengo esta función, al establecer la derivada de esta función, la derivada es esto, ¿no? La derivada viene a ser esto, ¿no? Muy bien, entonces cuando derives, ¿no? Cuando derives la función que está arriba, esta función, te va a quedar exactamente esta expresión que está acá, ¿no? Sobre esto. Entonces ahí se va el logaritmo de b y al final te queda el factor de integración, ¿no? Es decir, te queda la función en la cual estás integrando. El tema de la exponencial ya creo que lo hemos visto, ¿no? Parecido, acá este clásico con el tema eh, de, lo- de la base E neperiana, ¿no? Que eso ya te facilita, ¿no? Ciertas integrales, ¿no? Si se dan cuenta, a diferencia de arriba, acá arriba el b es un real, ¿no? Acá el b es un real, en cambio abajo, eh, abajo ya se comporta este b como e, ¿no? Entonces este de acá es un caso particular de, ¿no? Se dan cuenta, es un caso particular porque el b está haciendo el, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Si este es un caso particular, acá abajo en el denominador aparece el logaritmo neperiano de. Ustedes saben que el logaritmo neperiano de ¿cuánto vale?
vale 1. Entonces, por eso simplemente aparece, ¿qué cosa? La expresión arriba, porque abajo va a ser 1, y ya no, de cierta forma, ya eso ya se sobreentiende que esto está sobre 1. ¿No? Entonces, este es el caso general y este sería el caso particular, cuando B sea igual a E. Y ahí se considera que el logaritmo neperiano de E vale 1. Bueno, muy bien. Entonces acá, si me he entendido la idea, a ver, podemos hacer lo siguiente, a ver. Borrar esto. Si me he entendido la idea. ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, esta función? F de x igual elevado, por ejemplo, E, a ver, acá. Supongamos que sea B elevado a la x al cuadrado por x. Supongamos eso. ¿Bueno? Entonces yo les pido ayer determinar o calcular, mejor así, mejor de esta forma, sea esa función, calcular la integral de b elevado a la x al cuadrado, x diferencial de x. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál sería esa integral? A ver, ¿qué dice? A ver, un voluntario. ¿Cuánto sale ese resultado? ¿No? ¿Alguien le salió? Sí, profe. ¿Ah? Sale un profe. medio de X al cuadrado. Yo, profe. A ver, anótalo, anota. Ah, no se puede anotar, ¿no? Ah, no se puede. Díctame. Ya, yo escribo, díctame. Sí se puede, ¿no? Se puede escribir. Ya, Se puede anotar. acá. Ya, un medio. Exacto. Excelente, ¿no? Eso estaría quedando, ¿cierto? Eso estaría quedando. Efectivamente, ¿no? Sería un medio, uno logaritmo neperiano de b por b elevado a x al cuadrado más c, ¿no? Inmediatamente. Entonces, si te das cuenta, este es en forma, necesita esta expresión hacer una especie de acomodo, ¿no? Y eso lo llevamos en realidad, esa expresión tienes que llevarlo a esta forma, ¿no? Ahí está. Eso es lo que haces, ¿no? Lo llevas a esta forma y se acabó, ¿no? Entonces, estos son integrales básicas que deben manejar para luego transformar unas que se vuelvan un poco más complejas. Y es cuestión de acomodar un poco de habilidad, en este caso habilidad, ¿no?, analítica, para poder establecer, ¿no?, el acomodo ahí. Entonces, en realidad esto que han hecho un cambio variable, ¿no? El u viene a ser el x, el u viene a ser el x cuadrado. Eso es lo que, por eso les digo que uno de los métodos que vamos a usar a cada momento es el cambio de variable. Pues acá tiene fácilmente diferencial de v, es 2x diferencial de x, y ahí está. Método susto. Pues acá tienes diferencial de u sobre 2 igual a acá x diferencial. Ahí está. Entonces esta integral, ¿en qué se transforma? En un medio, la integral de b a la u diferencial de u. Y ya está, ¿no? Y ya está el resultado que sus compañeros habían dado. Entonces, ¿qué te queda? B elevado a la u sobre logaritmo neperiano de más una constante. ¿Y quién es u? Ya sabemos que el u es x cuadrado. Lo que ustedes ya hace un momento habían
habían dado como respuesta. ¿Cierto? Muy bien, jóvenes. Acá hay otra expresión, una expresión ya, una función un poco más extensa, es decir, con más datos, más términos. Acá tienes la función trigonométrica, tienes la función, una función polinómica, por acá tienes una función relacional. Entonces, si yo quiero hallar la antiderivada, justamente esta función vendría a ser distribuir cada uno de ellos, ¿no? Es decir, este viene a ser, justamente esto viene a ser la antiderivada, y con eso, ¿cómo lo corroboro? Mediante la integración, ¿no? Entonces acá, ya las propiedades de integración, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar a cada término, dice acá sería 3 coseno de x, diferencial de x, más la integral de 4x al cuadrado, diferencial de x, menos la integral de 7 x, en todo caso acá lo pongo por fracción como 2 elevado a la 2 quintos, diferencial de x. Entonces lo puedo hacer de esta manera y puedo hacer que en cada uno qué es lo que me da saliendo, ¿no? El primero justamente es básico, hace un momento que lo vimos. Cada vez que tengas la integral del coseno no es otra cosa que el seno y por eso te sale 3 seno de x, ¿no? En el siguiente, esta expresión sería x elevado al cubo sobre 3, y ahí por eso que me sale 4x al cubo sobre 3, ¿no? Y acá menos, de hecho que, ¿no? Entonces acá, en todo caso, cabe resaltar esta parte de la propiedad. Esta constante siempre va a salir, esta constante sale, no afecta al factor integrando, entonces eso simplemente sale y te limitas a hacer lo que tenga que ver con x, ¿no? Lo que tenga que ver. Y finalmente, la última parte sería, ¿no? La última parte vendría a ser 5, ¿no? Acá vendría a ser, tienes acá 7, ¿no? Pues acá quedaría 7. Este 7 si quieres lo pones acá. Y acá va a ser x elevado, acá lo vas a sumar, ¿no? Más 1, ¿no? Sería 7 quintos, ¿no? Sobre 7 quintos, ¿no? Sobre 7 quintos. Y por eso que acá sale, parece que el 7 se va, y acá sale 5, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y así más la constante c, ¿no? Muy bien, entonces ya vamos entrando al tema de las propiedades de la integral indefinida, ¿no? Esas propiedades que siempre se van a preservar cuando queramos operar algún integral. Muy bien, acá podemos ver un problema geométrico que tiene que ver ya, si se dan cuenta, hay una relación ya directa entre la derivada y el integral. Hay una relación directa. Entonces, por ejemplo, acá me dice determine la ecuación de la curva, la cual ocurre esto, que la segunda derivada, es decir, la derivada de segundo orden de la función, la derivada de segundo orden de la función, me da esto, me da 4 sobre x, ¿no? Al cubo, y que es tangente a la recta, esto, ¿no? En el punto. ¿Sí? Determinar la ecuación de la curva, o sea, vamos a determinar la ecuación de la curva, para la cual ocurre esto, y que es tangente a esta recta. Es decir, tendría que ver, ¿no? Si queremos más o menos dar una idea geométrica, tenemos x, tenemos y, imagínense que la curva esté así, ¿no? Entonces dice 1 y 3. Entonces imagínense por acá está 1, y obviamente por acá estará 3, ¿no? Entonces estamos hablando que dice que es una recta tangente en ese punto. Se puede evidenciar que de repente la recta, esa recta que está pasando por ahí, bueno. Ojo, no simplemente estoy dando la idea, tendría que ubicar y todo el tema, ¿no? Entonces por acá estará la recta tangente, ¿no? En ese punto. Entonces acá va a pasar una recta tangente. Entonces, como esta de acá es una recta tangente, cabe la posibilidad que el m no es otra cosa que la pendiente en x, ¿no? Es decir, este m va a ser la derivada de la función evaluada en ¿qué? En el punto 1, va a ser exacto, ¿no? Es decir, acá tendría que decir que este m va a ser exactamente la derivada en ese punto 1. Esto me estaría representando la pendiente de la recta que tienen ahí, ¿no? Pues eso es la idea.
Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo determinamos esa curva? De la siguiente forma. Primero, integramos esta expresión que está acá, integramos esa expresión que nos han dado arriba, y aplicamos integral a ambos lados. ¿Y qué me va a quedar? Como acá estás integrando, te va a quedar, la función que te va a conducir va a ser a la función antes, es decir, va a ser la primera derivada. De la segunda que estoy integrando me va a llevar a la primera derivada. Ese por el lado izquierdo. En el caso del lado derecho, nos quedaría integrando esto ya usando lo que hemos estado mencionando al comienzo. Acá podemos usar en forma directa y acá yo lo pongo como resultado y la integral de esto me va a quedar menos 2 sobre x cuadrado más c. ¿No? Y acá dice para todo x que va de 0 a 0 al más infinito, ¿no? Muy bien. Entonces en este caso le pongo este dominio, ¿no? Estamos asignando ese dominio. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿No? Tenemos como dato la derivada de la función, ¿no? ¿Qué más tenemos como dato en el problema? Tenemos la recta. ¿Qué más tenemos como dato? Tenemos el punto de paso de la recta. Entonces, bajo estas tres características del problema, yo debo determinar exactamente cuál es la función y de x, o de la curva, en todo caso, que es y de x, ¿no? Esto debo determinar. Muy bien. Entonces, bajo esa idea, vamos bien, ¿no? Lo sabemos, mediante ¿no? Lo que ustedes han llevado en cálculo diferencial, que si tengo esta expresión, yo fácilmente la puedo derivar de manera implícita, y yo voy a tener que derivando esto me va a quedar 2, ¿no? En el primer término, y en el segundo va a ser y', y en el otro acá, en 5 va a ser 0. Por lo tanto, yo de acá tengo que y' vale menos 2. Ahí está, ¿no? Y acá está, ¿no? Y' vale menos 2. Pero yo tengo que la derivada, ¿no? Tengo la derivada de la función que lo conseguí, ¿no? Con el factor integrando, lo tengo arriba. Si pueden ver ahí es menos 2 sobre x cuadrado más c. Menos 2 sobre x al cuadrado más c. Entonces, ¿qué debe pasar? Que como yo tengo el punto de paso que vale 1,3, ¿no? 1,3. Quiere decir que esta de acá, este resultado que está acá con este debe coincidir. Debe coincidir exactamente en el punto 1, ¿no? Es decir, cuando x valga 1, debe coincidir. Entonces, ¿qué es lo que está haciéndose acá? Es evaluar la derivada del resultado de la integral que vimos. Pues acá es lo que se está haciendo, derivada, ¿en qué? En 1, y esto va a ser igual a acá sería menos 2 sobre 1 elevado al cuadrado. El cuadrado que es acá, ¿no? Acá está el cuadrado, más c. Pero este resultado debe ser igual al que está arriba. Y eso es lo que se ha hecho justamente en esta partecita, si pueden ver. Entonces, ¿de qué me ha servido este dato? Me ha servido para hallar esta constante, porque cada vez que yo integro, siempre va a tener una constante. Entonces, cuando le dan un dato por ahí, lo que hace es determinar esa constante. Entonces, la constante que yo tengo es exactamente 0. Entonces, esa constante vale 0. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que, como vale 0 exactamente, la función derivada, la que llamamos al inicio, la que llamamos acá mediante la integración, esto de acá, exactamente la función va a ser solamente esto. ¿Por qué? Porque el c vale 0, acabamos de hallarlo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta expresión, ¿no? Considerando que acá el c puede hacer, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Una vez que estoy en esta instancia, lo que debo hacer nuevamente es integrar. Nuevamente debemos integrar. Debemos integrar. Integro a la parte izquierda y integro a la parte derecha. En la parte izquierda, la integral de esta, como es la derivada, que lo me va a dar como resultado la propia función. Y en el otro lado, simplemente uso las reglas que ya más o menos vamos usando, y al final me queda exactamente esta expresión. ¿Y esto qué viene a hacer? Esto viene a hacer ¿qué cosa? La ecuación de la curva. La ecuación de la curva.
Pero hay un detalle que acá me falta establecer el valor de esta constante K. Yo necesito este valor. Entonces, para hallar este valor K, tengo que usar los datos, ¿no? Me pueden dar datos y justamente en el problema me da datos. ¿Qué datos me da? Que cuando X vale 1, el Y vale 3. Ajá. Este dato que me va a permitir hallar esa constante K. Y eso es lo que estamos haciendo en este paso. Reemplazo el X igual a 1, ¿no? Acá estoy reemplazando, ya sé que esto es 3, ahí está, ¿no? Por esto. Y en el otro lado sería acá 1, sería 2 sobre 1, me queda 2. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale K? K vale 1, ¿no? K vale 1. Entonces, una vez que ya tengo K vale 1, entonces finalmente, esto vendría a ser ¿qué cosa? La ecuación de la curva, Como se está considerando este dominio, no necesariamente, el dominio, si tiene restricción, también puede ser al lado izquierdo. En este caso se está considerando de 0 al más infinito. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este ejemplo, si se dan cuenta, ya estamos, ¿qué cosa? Estamos ya relacionando directamente la derivada con la integral. ¿No? Van de la mano, ¿no? La derivada con la integral van de la mano. No se pueden soltar. Así. Se ama la derivada con la integral, así que no pueden estar uno separado del otro. Así que ya saben, jóvenes. Por eso la importancia del manejo de las derivadas, ¿no? De todas las funciones que se les ha hecho en cálculo diferencial. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Listo. Muy bien. Digamos, que tenemos por acá. Algunas ecuaciones, bueno, algunas ecuaciones diferenciales, en realidad esto ya lleva en el cuarto ciclo, pero solamente es como una especie de, de introducción, ¿no? A las ecuaciones diferenciales sencillas. ¿Por qué se hace en este caso, esta observación? Porque en el transcurso que van a ir viendo ejemplos, de repente aplicativos, van a estar con esta instancia, entonces es necesario darle un enfoque acá, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, ¿no? Las técnicas de antiderivadas se pueden usar con frecuencia para resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde esto lo podemos poner de esta forma. En realidad lo que se está haciendo acá no es otra cosa que el y', ¿no? Y' igual a f de x, ¿no? Eso en realidad lo que está pasando. Y' igual a un f de x. Y acá te das cuenta de la derivada. Entonces, donde la variable, dice la variable dependiente, ya no aparece en el lado derecho. Luego la solución estará. Si cada vez que tengo una expresión de esta forma, yo en cierta forma le puedo dar forma diferencial de y igual a f de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Integro. Y cuando ustedes se integran, en el lado izquierdo le va a salir el y de x, ¿no? Porque cada vez que tengan así, ¿no? Bueno, de esta forma, ¿no? Cada vez que tenga esta forma la vamos a poner con otro color. Y esto, ¿no? Cada vez que tengan la integral, esto de ahí, cada vez que tengan esto, ¿esto qué le va a quedar? Exactamente le va a quedar el propio x, ¿no? Así. Entonces esto en realidad es lo que está pasando, ¿no? Entonces acá se integran el diferencial de y, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a obtener? El y, ¿no? Y en el otro lado le va a quedar la integral de esto. Entonces eso nos estaría quedando acá. Muy bien. Y obviamente cuando ustedes integren esto, ya debe estar quedando un f de x más un c, ¿no? Porque esto se convierte en la integral indefinida. En la integral indefinida. Creo que hay unos ejemplos por acá de que podemos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Considere la ecuación de esta forma, una ecuación de esta forma, y lo que yo voy a hacer es aplicar la integral indefinida, ¿no? Y inmediatamente va a obtener, ¿qué cosa? La ecuación de la curva.
Entonces, ¿qué ven acá? Lo que se ha hecho no es otra cosa acá. Esto es equivalente. Si el diferencial de y es igual a toda la expresión 6x al cubo más 2x diferencial de x, ¿no? Y acá, ¿qué hago acá? Le aplico, ¿no? Le aplico integral acá y le aplico integral acá. Entonces, si le aplico integral, esto de acá me va a estar llevando el y por el otro lado simplemente sería la integral de todo esto. Bueno, lo separo cada uno de ellos y me va a quedar, de este de acá me quedaría esto y de esto me quedaría, más la constante. Y ya está, ¿no? Acá va a ser más una constante. No se olviden, cada vez que hagan integrales indefinidas, siempre va a llevar una constante. Ya cuando lleguemos al tema de integrales definidas, ya la constante desaparece porque es irrelevante ponerla. Por eso desaparece en integral definida. Muy bien. A ver, como calentamiento, a ver, por favor, quiero, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 3, 4, 5, 6. A ver, a jóvenes. 6 voluntarios. Para que ahí encuentre una antiderivada de esa función, ¿sabes? 6 voluntarios, ¿sabes? 6 voluntarios, jóvenes. ¿Ya? Elegí la más fácil. Pueden ir escribiendo abajo, ver la A, cuánto sale el I, ¿no? Acá pueden escribir la A, ver cuál es la solución. Por acá que escriban la D. Y bueno, por acá la C. En este caso por acá B, para que se vean las preguntas, ahí está. La C por acá. A, B, C. Por acá la D. E y F. Por acá la mejor. Todo azul. Calentando motores. Porque van a ver integrales que les va a hacer llorar, ¿eh? Eso fue contra fácil. A ver, empieza a escribir la parte A. ¿No? Puede escribir, ¿ah? Creo que ahí pueden hacer lapicito de arriba, se puede escribir. Ajá, ahí está. Quinto. Ajá. Ya. La gente que no sé. Ujú. A ver, la primera, a ver, sale, tienes X elevado a la 3 medios, ¿no? X elevado a la 3 medios, más 1, 5 medios.
5 medios. De 2/5, ¿no? Acá, me parece que este es 2. No sé quién escribió, a ver. ¿Este es 2 o 1? 2, profesor. Ah, este es 2, ya. Muy bien, este ya está bien, correcto, acá integras, porque este sería x a la 1/3, le sumas 1, queda 2/5. Sería este 5, ¿no? 5. En la Sí, siguiente, 5. claro, en la siguiente tienes 2/3 más 1, 2/3 más 1, 5 medios. Ajá. Raíz cúbica de A3, claro. 5/3, acá está muy bien, 5/3, invierte 3/5, y acá sería más C, ya está. Esto está bien. Bueno, acá es desarrollar todo el proceso, desarrollar todo eso, multiplicar término a término y ahí se vuelve sencillo, ¿no? Yo creo que acá no tiene inconvenientes, está bien. A ver, la C, ¿quién hizo la C? Que la cuarta, la D también es inmediata, por acá está, no sé quién está por ahí, Alexis, muy bien Alexis, sería 1/4 de x a la cuarta, correcto, más x elevado a la, aunque me parece que acá hay un x, ¿no? Sí, profe, tiene que multiplicarse por X, ¿no? Claro, porque acá hay un x y multiplicar cada uno, necesariamente. Quedaría x a la cuarta más 2, x a la 1/2 más 1. 1/2 más 1, 3 medios, ¿no? Ah, pues ahí quedaría x a la quinta, ¿no? Sobre 5. Sí, ¿no? A la 2 sobre 5, ¿no? Más c. Porque sí, ¿no? Ahí sería x a la 1 más 1 y 3 medios, más 1, 5, 5 medios. Invierte vale 5. Ajá. Ya, en el caso de la E, ¿qué le salió? A ver. 2, ¿qué sale? 2 seno. 2 seno, no más C, porque ahí transforman el seno en el doble, ¿no? Seno 2x, creo que es 2 veces seno de x por coseno de x, ¿no? El seno se va y te va a quedar la integral de 2, creo que sí está bien acá, ¿no? Acá sería 2 veces seno de x por coseno de x, sobre seno de x. Plin, plin se va y ya está. Y la integral de seno no es otra cosa, de coseno, perdón. Esto lo reemplazas acá y ya está, ¿no? Esto sale, no se ve muy bien, seno, creo que está bien ahí, seno de x más c. Ah, a ver esta, ¿no? No sé. Me parece que esta, no creo que sale esto, me parece. ¿Cuánto es la integral de la? Sí, ¿no? Si sale tangente, porque esto que viene a ser secante, ¿no? Está bien. De la integral de la secante cuadrado de x. ¿Cierto? Y uno más tangente, por lo tanto, viene a ser tangente más c. Está bien. Muy bien. X al cubo sobre 3. A ver, queda 2. 2 por 1.
La C sí creo que es un poquito compleja, ¿no? La C. Un poquito tediosa, ¿no? Compleja, tediosa. A ver. X al cubo sobre 3. Parece que esto no sale, ¿eh? Parece que ahí sería bueno separarlo, ¿no? Separar. Parece que sería bueno. Lo separamos, eso es un... variable bajo x. Esto es 1 más x cuadrado. X. ¿Eso sale? No sé quién está escribiendo la C. A ver la C. A ver. ¿Cuál? Marco, tangente. Ya. Es x al cubo más x más arco tangente de x más c. Ya. Ujú. Entonces ahí queda hacer x cuadrado más 2. Ujú. Creo que por ahí está, ¿no? Entonces acá ya es cuestión de acomodar términos. Me parece que esto acomodándolo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que esto lo puede separar como x a la cuarta más x al cuadrado, ¿no? En todo caso lo vamos a llevar por abajo. Ups, se corrió. Acá nomás, ¿no? Vamos a... ¿no? Esto acomodando esta expresión, me parece que acomodando quedaría x a la cuarta más x al cuadrado más x al cuadrado más 1 más 1 creo que queda, ¿no? Arriba. A la cuarta más x cuadrado, entonces acá me queda un x cuadrado más 1 más 1. Todo esto lo divido acá. Está bien, entre x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, y acá x al cuadrado más 1. Está bien. Y creo que por ahí le salía harto, ¿no? Entonces acá se va, factorizo un x cuadrado, entonces de toda esta expresión estaría quedando x al cuadrado. ¿Ya? Porque factorizo x cuadrado, me queda x cuadrado más 1. Más, esto acá sería 1, ¿no? Más 1 sobre x al cuadrado más 1. Ahí está, pues, ¿no? Efectivamente esto, ¿no? De una manera simplificada, la función de Arieg es mucho más fácil, ¿no? Y claro, y ahí me saldría, esta integral me saldría, en caso primero, ya lo hago en forma directa. Justamente está bien lo que le había salido a su compañero. Queda 3 más x, y esto no es otra cosa que arco tangente, ¿no? Es arco tangente de x. Más x. Ahí está, ¿no? Ajá, ahí está. Pues acá es cuestión ya de ingenio para poder acomodar las integrales, ¿no? La función de tal manera que la acomodan y se vuelva viable, ¿no? Viable hacer la integración. Cuestión ya un poco de habilidad para establecer las integrales. ¿De acuerdo? Entonces ahí se da cuenta el manejo, ya el manejo. En caso si hubiera trigonométricas, ¿no?
manejo ya de entidades trigonométricas que les puede permitir simplificar ciertos términos, ¿no? Inmediatamente llevarlos a una integral básica, ¿no? A una integral básica, ¿no? Eso ya lo pueden, en caso de practicar eso, ya lo pueden viabilizar. ¿De acuerdo, Juan? Muy bien. ¿No se da cuenta? No está difícil, está fácil. Fácil. Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta, joven? En todo caso. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profesor, Sí, ¿podría hacer un ejemplo con un cambio de variable? por supuesto que sí. Vamos a hacer un ejemplito con cambio de variable. ¿Bien? Después de esto, vamos a terminar con las aplicaciones y hacemos un ejemplito más, ¿ya? Esta aplicación y ya definimos, ¿ya? Vamos a borrar estos dibujitos. Vamos a borrar los dibujitos. Muy bien. Miren, acá algunas aplicaciones que podemos ver acá para terminar esta sesión. Y por ejemplo, imagínense acá ya aparecen dos aplicaciones de la siguiente forma. Nos dice del fondo de un tanque de almacenamiento fluye agua con una rapidez. Esta expresión que ven ahí dice que es la tasa, ¿no? La tasa de variación, es decir, la rapidez de litros por minuto. Entonces, esto me está dando la rapidez, ¿no? Donde el t está variando desde 0 a 50, de 0 a 50, y me dice encuentre, ¿no? Encuentre la cantidad de agua que fluye del tanque durante los primeros 10 minutos. ¿No? Los primeros 10 minutos. Pues eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pues, bien, ¿cómo puedo hacer eso? ¿No? Justamente ahí entra a tallar la integral indefinida, ¿no? Ahí entra a tallar la integral indefinida. En principio, datos que me dan, datos del problema, ¿cuáles son los datos? El primer dato me dice que esta es una razón de cambio. Esta es una razón de cambio, por eso cuando vemos el cálculo diferencial vemos razones de cambio. Y esta razón de cambio está dado por litros por minuto. ¿No? Por minuto. ¿Qué más tengo? Me dan en este caso el intervalo donde se va a mover ese tiempo de 0 a 50 minutos, ¿no? Encuentre la cantidad de agua que fluye el tanque durante los primeros 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver? Dado que esta es una razón de cambio, ¿no? Dado que esta es una razón de cambio, ¿de qué? Del ingreso del agua, ¿no? Porque es el fondo de un tanque de agua, más o menos fluye agua, ¿no? Con razón. Ustedes, esto me está dando, de cierta forma, me está representando que para ¿no? Para la fluctuación del agua, me está representando alguna función, supongamos alguna función C de t, esta función que supongamos me representa, ¿no? Me está representando, ¿no? Representa el flujo del agua, ¿no? Si esto me representa el flujo del agua, justamente dice que hay una razón de cambio, entonces quiere decir que la derivada de C de t es exactamente a R de t, ¿no? Esto me representa, entonces la variación de este flujo, ¿no? Porque esto me está controlando esta función, va a ser igual. Y esto va a ser igual exactamente a 20 menos 4p. Entonces esta es la variación, ¿no? De esta función con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Simplemente debo integrar, ¿no? Debo integrar acá. 100 menos 4. Entonces debo integrar, ¿no? Al integrar, integras acá, ¿no? Vas a integrar acá.
Muy bien. Al integrar, ¿qué te va a quedar? Acá, como estás integrando, en esta parte te va a quedar exactamente C de T. Y en el otro lado, ¿qué me va a quedar? Y en forma directa, 200T menos, esto sería 4T al cuadrado sobre 2. Y acá sería más una constante Z, ¿no? Más una constante Z. Y esto me quedaría como función que controle el flujo del agua, ¿no? Y que encuentre la cantidad, ¿no?, de agua que fluye el tanque durante los 10 primeros minutos, ¿no? Los 10 primeros minutos. Tendría que ver, ¿no?, esta función que está acá, que acabamos de hallarla, nos sale ahí C de T igual a 200T más o menos, perdón, es menos, acá sería la mitad arriba, sería 2T, ¿no? Acá me estaría 2T al cuadrado más C, ¿no? Eso sería, ¿no? Y mayormente estos problemas, cuando le dan este tipo de problemas, siempre va a haber como lo resuelven eh, mediante una integral indefinida, muchas veces le pueden dar el dato acá, ¿no? Les podrían dar el dato, ¿no? ¿Qué pasa cuando R vale 0? Cuando vale... Entonces ahí te da datos para poder hacer el cálculo de esta constante, ¿no? Porque esta constante de repente no sabemos, ¿no?, qué valor está tomando. Entonces siempre tiene que ver, para ese se debe haber un dato inicial. Un dato inicial. Para poder hallar esa constante, ¿no? Como vimos en las funciones que vimos más adelante, que vimos, de la recta, por ejemplo, ahí encontramos la constante, ¿no? Más o menos algo parecido así, ¿no? Entonces lo que te está pidiendo el problema es que encuentres cuál es el flujo cuando sea t igual a 10. Cuando sea t igual a 10. ¿No? Así, ¿no? Un poco más claro. Cuando t es igual a 10, ¿cuánto vale c en 10? Eso es lo que te está pidiendo. ¿Cuánto vale exactamente eso? Eso te está pidiendo. Igual. Bueno, es nuestro problema. Y considerando que la fluidez, en este caso la fluidez ¿no?, la fluidez del agua empieza en un momento cero, ¿no? Imagínense que empiece en un momento cero. ¿Qué quiere decir un momento cero? Que cuando el tiempo sea cero, la cantidad de que esto de fluye agua va a ser C en cero, va a ser el propio cero, como una cantidad inicial, ¿no? Imagínense, ustedes empiezan a fluir agua en un determinado tanque, pero en un momento eso empieza desde cero, no empieza a fluir agua. Entonces en ese momento la fluidez del agua va a ser cero. Entonces esto se convierte en cierta forma en un dato inicial para calcular esta constante, ¿no? Para calcular esa constante. Pues al reemplazar eso acá, C en 0, yo estoy diciendo que C en 0 vale 0, por lo tanto acá va a ser C en 0, va a ser igual 200 por 0, menos 2, 0 acá sería al cuadrado, más C. Yo sé que C en 0 vale 0, entonces esto de acá se hace 0, 0, por lo tanto la constante vale 0. Por lo tanto, si esa constante vale 0, la función C de t me estaría quedando exactamente 200t menos 2t al cuadrado. Entonces, esta función me va a controlar ¿qué cosa? La fluidez del agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? En el minuto 10, lo único que tengo que hacer es reemplazar nada. Reemplazar y se acabó el problema. Entonces, en t igual a 10, lo que yo debo hacer, c en 10, va a ser igual a ¿qué? A 200 multiplicado por 10 menos 2 por 10 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto sería la fluidez del agua, ¿no? Después de 10 minutos, ¿no? Bueno, ¿cuánto sale acá? Para sale 2000 menos 100, 1800, creo, ¿no? 1800.
1800, ¿no? En todo caso, si estamos hablando de la dimensión, en este caso de las unidades, serían litros, ¿no? De la cantidad de líquido, en este caso vendrían a ser litros, ¿no? Bien. Y bueno, eh, vamos a ver la parte 2. En la parte 2 nos dice, miren, de manera análoga, nos pide una población de bacterias es de 4.000 en el tiempo cero. Es decir, eso me está diciendo que cuando empieza la cantidad de bacterias, cuando empieza a correr el tiempo a partir de cero, en ese instante va a ser exactamente, van a haber 4.000 bacterias, ¿no? Y si su rapidez de crecimiento es, como ven acá, de 100 por 2 a la t bacterias por hora, esta es la rapidez, ¿no? Por hora después de t horas. La pregunta es, ¿cuál es la población después de una hora? Entonces, la idea de este problema es análogo al anterior. Esto me está dando la razón de cambio, ¿no? Imagínense, esto me está diciendo que es la derivada de la población, ¿no? Igual, ¿no? Pongo acá, si la derivada P' de T es igual a esta expresión, ¿qué te va a hacer? Debo integrar eso y al final me dan el dato para hallar la constante, que va a ser ¿qué cosa? Cuando T reemplaces en la población en cero, debe estar exactamente de ser 4.000. Y con eso encuentras la constante y al final tienes la función que controla la población. Una vez que tienes esa función, simplemente, ¿qué tienes que reemplazar? Simplemente en T igual a 1 y se acabó. Vamos, es inmediato hacer eso. Bien, jóvenes. ¿Quién me dijo que quería un ejemplo de qué me dijeron? Un cambio de variable, profe. Ah, un cambio de variable, ya. Como para ir empezando, ¿no? Entonces, para completar la idea, esto de acá lo voy a pegar en un, para terminar la idea con este problema. Vamos a poner acá. Vamos a poner en un PPT, ¿ya? Un ratito. Y hacemos el problema, ¿eh? Sí. Ok. Ujú. Ya está. Bien. Ya, falta. Ya, ahora sí. Nos vamos. Bueno, para completar la idea de lo que estamos viendo, acá, ¿no? Ahí está. Estamos viendo con esto, como le digo, para terminar con este problema, y les pongo un ejemplo de cambio variable, y con eso terminamos. Acá, para completar la idea del otro, acá un poco más ordenado, nos dice que, supongamos, definamos la variable, supongo que P de T, acá, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está, ahora sí.
¿no? Definiendo variables. Entonces, cada vez que tengan problemas aplicativos, lo primero que tienen que hacer es definir las variables. ¿Qué representa cada variable? Definir las variables. Eso es clave, ¿no? Definir las variables. Entonces, eso es clave. Entonces, las variables que van a participar en este problema, si están viendo una de las variables que T me está representando el tiempo, ¿no? Y el tiempo que está, y también tiene que ver el tiempo que está representado en horas, ¿no? Estos son problemas aplicativos, entonces hay que considerar eso. ¿Qué más? Ponemos una expresión, un P, que me represente la población. Esto, el P me representa la población de bacterias. De bacterias, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más está? ¿Qué más? Me dice que considerando que esto me está representando la población de bacterias en función del tiempo, ¿no? Ojo, en función del tiempo. En función del tiempo. Y como me está representando en función del tiempo, esto lo puedo en todo caso representar P de T, para ser más exactos. P de T. Entonces me dicen que como dato hay una razón, dice, es decir, que esa razón, le voy a poner R de T, no es otra cosa que el P' de T. Y eso me dice que la tasa de crecimiento, esos son datos, ojo, esto me dice que es exactamente 1000 por 2 elevado a la T. Bacterias, pongamos acá, bacterias por hora. Bacterias por hora. ¿Qué más tengo como dato? Datos ahí. Es que cuando T0 hay 400 bacterias. Es decir, ¿qué va a poner acá? Cuando T sea 0, es decir, que P en 0 exactamente es 4000 bacterias. Es decir, esto se considera como la población inicial. Bacterias. Muy bien, entonces bajo ¿no? Bajo todos estos datos podemos empezar. El objetivo acá es hallar el P de T. Porque una vez que tienes la función que controla la población de bacterias, lo puedes encontrar en cualquier hora, ¿no? Entonces ahí entra a tallar justamente la derivada. Entonces acá P de T es igual a 100 por 12 a la T. Entonces, ¿qué hago acá? Integro ambos lados, por acá diferencial de T. Acá me va a quedar el P de T. Y acá me va a quedar 100 por la integral de 2 a la T diferencial de T. A ver, esto de acá, ¿qué es igual? Bueno, hace un momento lo hallamos. ¿A qué es igual esa integral? Díctenme. Los escucho. Son estos. 2 a la T por la misma periano. 2 a la T sobre, ¿cierto? Logaritmo neperiano, ¿cierto? Ajá. Más una constante C, ¿cierto? Más una constante C. Muy bien, entonces esto me estaría representando, ¿qué cosa? La función que controla la población. Pero acá hay una constante C, y para hallar esta constante C justamente uso el dato inicial. Estos son, ¿no? El dato inicial. Este de acá. Este dato es clave para hallar eso. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en 0 y eso debe ser igual a 4000. Entonces acá ya sé que P en 0 vale 4000. Entonces acá sería P en 0 va a ser igual a 100. Acá sería 2 elevado a la 0 sobre el logaritmo neperiano de 2 más C. Ya sé que P en 0, ¿cuánto vale? 400, ¿no? 4000. Esto va a ser igual 2 a la 0, vale 1, entonces me va a quedar 100 sobre el logaritmo neperiano de 2 más C. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Simplemente la diferencia. Entonces, ¿cuánto vale C? Sería 4000 menos 100 sobre el logaritmo neperiano de 2. Entonces sería el valor de C. Entonces ya tengo el valor de C, por lo tanto ya tengo la función, ¿no? Entonces la función P de T, la que me controla la población de bacterias, va a ser igual a esto, ¿no? El P de T que acabamos de hallarlo, ¿no?
Entonces ahí está, 100 por 2 a la t logaritmo neperiano más c. 100, entonces acá pongamos 100. Sería 100 por 2 elevado a la t sobre logaritmo neperiano de 2 más c, pero sé quién es, 4000 menos 100 sobre el logaritmo neperiano de 2. Muy bien. Entonces esta va a ser mi función que me controla, ¿qué cosa? El crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué me está pidiendo en el problema? ¿Cuál es la población después de una hora? ¿No? Después de una hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar. Entonces piden hallar cuánto es la población después de una hora. O sea, t igual a 1, ¿no? Para ser exacto. T igual. Entonces también t igual a 1, p de t. P de 1. Y se acabó, ¿no? Entonces acá simplemente reemplazamos. Y sería 100 multiplicado por 2 a la 1, logaritmo neperiano de 2, más 400 menos 100 sobre logaritmo neperiano de 2, ¿no? Es evidente que acá tiene 2 veces y te va a quedar solamente 4000, acá 4000, más 100 sobre el logaritmo neperiano de 2. Esto sería la población. Después de una hora, esto vendría a ser la población. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahí está. Entra a tallar ya el tema de la derivada, la integral, ¿no? Se dan cuenta, van de la mano. Entonces, es manejo ya de derivadas para que se le haga más viable el tema de integral. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y a pedido de su compañero, vamos a hacer un problemita. Cambio variable. Por ejemplo, imagínense, yo tengo una integral de esta forma. 1. Calcular la siguiente integral. La integral, por ejemplo, de... A ver. Ya está. Diferencial de x sobre x. O mejoras. Se lo hace más fácil. Por ejemplo, y que sea diferencial de x. Y por acá 1 sobre x, logaritmo neperiano de x. Por ejemplo. ¿No? Eso por ejemplo. Pues acá sería x por logaritmo neperiano de x, ¿no? Esta integral sale mediante el cambio variable. De hacer un cambio variable adecuado para luego establecer la solución final, ¿no? Pues el cambio variable que en todo caso haría acá es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo acá yo haría que el u sea igual al logaritmo neperiano de x. Ya ustedes saben que el diferencial de 1 es otra cosa que diferencial de x sobre x. De esto me lleva a esto. Entonces todo este cambio de variable que he asumido acá lo llevo al integral. Entonces esto le va a poner la integral y va a quedar y es igual a la integral. Lo acomodo en todo caso y lo pongo así, pues, ¿no? 1 logaritmo neperiano de x multiplicado por diferencial de x sobre x. Es evidente que el u es logaritmo neperiano, entonces este que está acá viene a ser el u, y todo esto de acá viene a ser el diferencial de u. Eso implica que eso sea igual a 1 sobre u, y por acá vendría a ser diferencial de u, ¿no? Entonces ya hizo un cambio variable. Bueno, que esto si lo quieren acomodar un poco, diferencial de u sobre u. Y bueno, esto de acá ya es una integral básica, que esto no es otra cosa que el logaritmo neperiano de u más c. Y se acabó. ¿Quién es u? Ya sabemos que u es logaritmo neperiano. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Logaritmo neperiano de x más c. Y se acabó. Y esto es usando el método de cambio. Este método lo van a usar a cada momento. Método de cambio de variable. Entonces, si se dan cuenta en qué consiste el método, en llevar de una integral más compleja a una integral más viable, más fácil, ¿no? Entonces, es una transformación que
Entonces eso es lo que van a hacer en todas las integrales que vean. Así que estar en esa constante, en tu caso, visibilidad de qué manera lo puedes reducir al problema usando un cambio variable adecuado. ¿De acuerdo, Juan? Muy bien, creo que por hoy es suficiente. Ya el profesor, ¿de acuerdo cuándo tienen clases? El día viernes, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe, Profe. dime. Sí, profesor. Entonces, en todo caso, ya el profesor Miguel les hará, en todo caso, problemas. Esta primera parte, ya voy a coordinar con él para que les haga problemas esta parte. ¿Ya? Y ya la semana que viene, ya empezaremos a entallar los métodos. Como les digo, los métodos de sustitución, ¿no? Integración por partes, sustitución trigonométrica, todos los métodos que existen en este caso para poder resolver integrales. ¿Ya? Eso ya lo haremos el día martes. En todo caso, ya de repente el profesor Miguel les haga algunos problemas usando ya el cambio de variable. Entonces, por ahí ya se van a ir familiarizando. ¿De acuerdo? Y probablemente el día viernes, que van a hacer sus evaluaciones, debe tomarse la prueba de entrada. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Y vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. 40, me parece que son 40.